El versículo 4 de Cantares capítulo 1 tiene tanto que enseñarnos que tenemos que dedicar varios días a meditar en el contenido. Permítame leer el versículo ahora para que refresquemos nuestras memorias. Dice la Sulamita, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. En realidad, el versículo 4 describe la experiencia de cada persona que se convierte al Señor Jesús. Pensemos en los pasos que experimentamos en la vida cristiana. Primero, Dios manifiesta su amor hacia el pecador, ¿no es cierto? Lo atrae hacia Él. Como dice aquí, atráeme. Ante la manifestación del amor de Dios en Cristo, ¿qué hace el pecador? Va corriendo hacia el Señor Jesús y experimenta la dicha de entrar en la presencia de Dios. Esa experiencia llena el corazón del hombre o la mujer de una tremenda paz y gozo, que lo lleva a querer contar a sus familiares y amigos las maravillas del amor divino. Al mismo tiempo, esa persona empieza a vivir en comunión con otros, que han experimentado ese mismo amor de Dios y sienten en su corazón lo que la Sulamita dice al fin del versículo 4. Con razón te aman. Así que el creyente mira alrededor en la iglesia y ve a muchas personas que aman al Señor y les da la razón. Con razón todos estos te aman porque han tenido la misma experiencia que yo he tenido. Ahora, a lo largo de los años, el creyente no debe quedar estancado en su vida espiritual. Debe continuar viviendo la misma experiencia. Es de temer que muchos no lo hacen y por eso entra una frialdad en su vida espiritual. Pero el creyente lo que debe hacer es ansioso de conocer más el amor de Cristo. Debe estar constantemente pidiendo a Dios que le ayude a experimentar más y más el amor del Señor en su vida. Así que cada vez que va a los cultos en la iglesia o sus tiempos a solas con el Señor leyendo la Biblia y orando, el creyente puede tener nuevas experiencias del amor de Dios. Y todas esas experiencias incrementan su gozo, su alegría espiritual. Y eso lleva al creyente a hacer eco de las palabras de la Sulamita, cuando dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Son las palabras de una persona que ha tenido tremendos encuentros con el Señor, como la Sulamita con Salomón, y tiene su mente llena de experiencias espirituales. Y dice, nos acordaremos de tus amores. Ahora, en el idioma original en hebreo, el verbo traducido nos acordaremos es zakar, que significa recordar, y se usa en ese sentido en varios pasajes bíblicos. Si vamos al libro de Génesis, podemos mirar el capítulo 8 y el versículo 1, donde leemos, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. También en capítulo 9, versículo 15, donde Dios dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Dios promete acordarse, la palabra zakar. También en capítulo 19 de Génesis, el versículo 29. Así cuando Dios destruyó la ciudad de la llanura, Él se acordó de Abraham,
de la intercesión de Abraham. Dios se acordó. Así que este verbo zakar tiene este sentido fundamental de recordar. Sin embargo, en algunos contextos, tiene la idea no solo de simplemente recordar, sino recordar con el fin de celebrar. Por ejemplo, en Éxodo 13, el versículo 3, Dios hablando al pueblo de Israel a través de Moisés acerca de la fiesta de la Pascua y la importancia de ese hijo primogénito, dice versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto. Tened memoria. No está diciendo simplemente, bueno, acuérdense de vez en cuando. Lo que está diciendo es, acuérdense cada año y hagan una celebración, celebren la fiesta de la Pascua cada año. En otros contextos, tiene la idea de proclamar, es decir, recordar algo con el fin de proclamarlo a otras personas. Tenemos un uso de ese verbo en 1 Samuel 4, el versículo 18. Este triste evento que pasó con el arca del pacto en el campo de batalla. Leemos en versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Alguien hizo mención, alguien se acordó del arca de Dios, pero se acordó proclamando lo que había pasado con el arca. Ahora, estos tres sentidos, recordar, celebrar y proclamar, son aplicables aquí en el capítulo 1, versículo 4 de Cantar de Cantares. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. El creyente constantemente debe acordarse y traer a la memoria el amor de Dios, al igual que la sulamita. Constantemente era natural para ella recordar y emocionarse el amor de Salomón. Ahora, el creyente tiene mayor razón que la sulamita de recordar el amor del Señor, porque ese amor del Señor es de tal magnitud que domina todas sus emociones y todos sus pensamientos. Yo sé que como creyentes muchas veces disfrutamos o sentimos la tentación de las cosas del mundo o de la carne. Lo que el creyente debe hacer es lo siguiente. Debe tomar tiempo para meditar en el amor de Cristo. Todo lo que el Señor ha hecho a su favor. Y en la medida que se acuerda y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces va a empezar a sentir que el amor del Señor es más grande que todos aquellos momentos en que antes disfrutaba las cosas del mundo de la carne. La Sulamita dice que el amor de Salomón es mayor que el amor que el vino. Y el creyente debe sentir que el amor de Dios es superior a cualquier deleite o placer que este mundo nos puede dar. Por eso David en el Salmo 4, ¿se acuerdan lo que él dice en versículo 7? Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Creo que es aquí donde tantos creyentes tenemos problemas. Y el problema es a la vez sencillo y triste. Simplemente no estamos disfrutando suficiente el amor del Señor. Este amor que Él ha derramado en nuestros corazones, este amor que es más alto y ancho y profundo que cualquier amor de este mundo. Pero somos tan pobres en nuestra experiencia espiritual. Y el resultado es que las cosas del mundo o de la carne parecen más atractivas.
Pero no es que son más atractivas, es que nuestra pobreza espiritual de comunión con el Señor es tal que no valoramos el amor del Señor. Así que es urgente como creyentes que pidamos, Señor, atráeme, manifiesta tu amor en mi vida, llévame a encuentros profundos contigo en tu palabra, en los cultos. Dame ese disfrute espiritual superior a las cosas del mundo y de la carne. Ahora, si tuviéramos esa clase de experiencia, entonces el recuerdo de esos momentos de experimentar el amor de Dios es lo que va a llevar al creyente a celebrar este amor más que el vino. Es decir, debemos alegrarnos y celebrar el amor de Dios en nuestros corazones, para que ya no sintamos el deseo de satisfacer la cosa de la carne o del mundo. Los colocamos en segundo plano. Piensen en ese hombre Sansón. Qué diferente hubiera sido su vida si él se habría recordado más y profundizado su relación con el Señor. En realidad, Dios manifestó su amor a Sansón en muchas maneras. Por ejemplo, en primer lugar, él nació de una mujer estéril. Sabemos eso de lo que leemos en Jueces 13, versículos 2 y 3. Así que piensen, hermanos, cuando una mujer ha sido estéril y ha perdido la esperanza de tener un hijo, y de repente nace un hijo milagrosamente, esa mujer, ¿cómo ama a ese niño? Sansón creció disfrutando un amor muy especial de su madre para con él. Y luego, Sansón fue llamado por Dios para ser nazareo. Es decir, Dios lo escogió y lo separó para una tarea muy especial. Para cualquier judío eso sería un tremendo privilegio. Sansón debió haber pasado mucho tiempo acordándose del privilegio de ser un nazareo, de todo lo que Dios quería hacer a través de él. Y la verdad es que en Jueces 13, versículo 5, Dios prometió salvar a Israel por medio de Sansón. Israel que estaba dominado por los filisteos. Israel, el pueblo elegido por Dios, que estaban en la tierra prometida, pero no tenían el control de la tierra prometida. Sansón fue levantado por Dios para devolver a Israel el control de la tierra. Él debió ser el héroe nacional por excelencia de Israel. Si tan solo hubiera pasado tiempo recordando, celebrando, mencionando eso, todo su apetito sexual hubiera sido puesto en segundo plano. Y para colmo, Dios manifestó el poder del Espíritu Santo en Sansón en forma sorprendente. ¿Se acuerdan el tremendo poder, la fuerza física que él tenía para arrancar puertas de madera y cargarlas caminando de un lugar para otro? Impresionante la fuerza de Sansón. Lo que Dios quería era que Sansón meditara mucho en estas experiencias del amor de Dios en su vida, de tal manera que el Espíritu Santo llenase su corazón de gozo y alegría espiritual para menguar sus deseos sexuales. Lamentablemente, Sansón no hizo eso, y el resultado fue un desastre espiritual en su vida. ¿Cuántos creyentes tenemos que aprender de la historia de Sansón? Tendríamos muchas menos tentaciones con el mundo, con la carne, si estuviéramos celebrando, deleitándonos en el amor del Señor.
Es esta celebración interna del amor de Dios que lleva al creyente a querer celebrarlo constantemente, el sentido de proclamarlo a otros, porque hay tantas personas que no conocen el amor del Señor. Si la gente del mundo celebra, proclama sus fiestas mundanas, cuánto más el creyente debe proclamar sin temor, sin ningún reparo, el gran amor de Dios y todo lo que Dios está haciendo en su vida. Porque ese amor de Dios es 1000 veces mejor que todo el vino, entre comillas, del mundo. Así que tomemos un tiempo ahora para recordar aquellos momentos tan especiales en que hemos experimentado el amor de Dios. Tenemos que tomar tiempo en tranquilidad, meditar y reflexionar, pidiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones, llenándonos de gozo y alegría espiritual al meditar en el amor de Dios. Si lo hiciéramos, el resultado sería un deseo ferviente de contar a otros todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo haremos en tal manera que las demás manifestaciones de vino de este mundo, de la carne, pasarían a un segundo plano y el amor de Dios dominaría totalmente nuestras mentes y nuestros corazones. Cuán importante, hermanos, cuán saludable es para el creyente celebrar el amor de Dios. Padre, la verdad es que tu amor para con nosotros es un amor tan fantástico que supera cualquier otra cosa. Que tú, siendo tan grande, te hayas fijado en nosotros, pobres pecadores hechos del polvo de la tierra. Que hayas enviado a tu Hijo para salvarnos. Que hayas derramado tu amor en nuestros corazones para conocerte. Nos has dado fe para creer en Cristo. Nos has regenerado, nos has dado una nueva naturaleza para conocerte, para entender tu palabra, para disfrutar comunión contigo. Hemos sido reconciliados siendo enemigos. Ahora Dios es nuestro Padre Celestial. Padre, estas cosas deben emocionarnos. Perdónanos por tanta frialdad espiritual. Pedimos que tu Espíritu obre en nosotros, quitándonos esta frialdad, llenándonos de gran gozo y alegría espiritual. Señor, que toda nuestra vida cristiana pueda acelerarse y que en este mundo podamos proclamar y hacer conocer tu amor a la gente que nos rodea. Padre, tu amor realmente merece ser celebrado mucho más de lo que lo estamos haciendo. Pedimos, Señor, que tú nos des la gracia para poder hacerlo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.